Amanecer en el campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Bien, y en esta parte de Amanecer en el campo vamos a tocar un tema muy importante que es la organización de las juntas de usuarios de todo el país. Y para ello ya nos acompaña en esta mañana el coordinador del área de capacitación y asesoramiento a las organizaciones de usuarios de agua del ANA, de la Asociación Nacional del Agua, el ingeniero Dani Espinosa. Ingeniero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Amanecer en el Campo. ¿Cómo está? Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, coméntenos. ¿Qué es exactamente lo que propone este proyecto de ley, ¿no?, para fortalecer precisamente las organizaciones de usuarios de agua en el Perú? ¿Cuáles son los alcances que ha tenido y cuáles son algunas de las precisiones? Me comenta también que ya han sido remitidos a todas las juntas de usuarios este proyecto de ley, ¿verdad? Claro, no, efectivamente. Este proyecto de ley, un poco para enmarcarnos, ¿no?, en esta propuesta normativa, actualmente está vigente una ley de las organizaciones de usuarios de agua, ¿no?, la ley 30157, que se ha tenido algunos inconvenientes en su aplicación con las juntas de usuarios. Algunas han puesto medidas cautelares para que no se le aplique esta ley que actualmente está vigente, ¿no? En base a esa experiencia recogida, esa problemática recogida, ¿no?, se está proponiendo modificar algunos articulados de esta ley, ¿no?, y complementar con otros justamente para fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua, ¿no? ¿Cuáles son las principales problemáticas que se ha encontrado con la ley actual? ¿Por qué es que se quiere fortalecerla, mejor dicho, las deficiencias, para que nos explique un poquito mejor? Claro, generalmente la problemática que se ha tenido es en el procesos electorales para la renovación de sus consejos directivos, ¿no? Se tenía un quórum bastante elevado, ¿no?, de 35% en segunda convocatoria, y en algunas juntas, por sus espacios geográficos bastante grandes, ¿no?, usuarios ya de avanzada edad no asistían a las asambleas para votar, para renovar estos consejos directivos, ¿no? O sea, esta propuesta de ley lo que está haciendo es reducir ese quórum en segunda convocatoria del 35% al 10% para poder renovar a sus consejos directivos. Bueno, y también una resistencia de algunos directivos, pues, en no querer aplicar este nuevo marco normativo, ¿no? Esta es la ley 30157, la ley de las organizaciones de usuarios de agua, y han interpuesto algunas medidas cautelares, ¿no? Entonces, con esta nueva propuesta de la ley del fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua, lo que se quiere justamente, como su nombre dice, ¿no?, fortalecer a estas organizaciones y también fortalecer la actuación del Estado a través de la Autoridad Nacional del Agua para poder supervisar y fiscalizar a estas organizaciones de usuarios de agua, ¿no?, para que cumplan con su rol de operador de infraestructura hidráulica que ellos tienen, ¿no?, que el Estado les autoriza. Así es. Entonces, si partimos del primer punto, la problemática ha sido un poquito el tema de la renovación, el tema de la asistencia de los dirigentes a las juntas de usuarios, y lo que quiere hacer esta ley es fortalecer precisamente ese punto para evitar posibles problemas, ¿no?, en la junta de usuarios, en las organizaciones de agua. Claro, la problemática que se tenía cuando no se renovaban los consejos directivos, ¿no? No había una representación legal de estas organizaciones para que puedan asumir su rol de operador de infraestructura hidráulica, ¿no? Se quejaban de que no podían pagar a sus trabajadores, no podían hacer una buena distribución del recurso hídrico, no podían administrar las tarifas para poder realizar las labores de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, ¿no? Un poco como que se quedaban acéfalas estas organizaciones de usuarios de agua por no contar con sus directivos vigentes ante registros públicos para que puedan realizar todas esas actividades de operación y mantenimiento, ¿no? Así es. Entonces, ya ustedes han enviado este proyecto a las juntas de usuarios de todo el país, pero también a la par van a implementar, me dice, talleres de descentralización. Coméntenos, por favor, un poquito en qué consisten esos talleres. Va a ir dirigido, obviamente, a los de la junta de usuarios, pero coméntenos cuáles son los alcances que tiene o cuál es la programación que tiene esos talleres precisamente de descentralización. Claro, esta propuesta de ley en el mes de agosto se ha enviado a las 126 juntas de usuarios a nivel nacional que se tienen registradas, para que éstas las puedan analizar en el interior de sus organizaciones, ¿no?, con sus comisiones, con sus comités de usuarios, y puedan entre estas juntas de usuarios, con sus comisiones, consensuar aportes, ¿no?
hacer comentarios, hacer mejoras a esta propuesta de ley. Ese plazo sí tiene hasta el 31 de agosto. De la primera semana de septiembre, del 1 al 7 de septiembre, nosotros como Autoridad Nacional del Agua, a través de nuestros órganos desconcentrados, que tenemos 14 autoridades administrativas del agua y 71 administraciones locales de agua, se van a realizar talleres desconcentrados, justamente con estas juntas de usuarios y otros actores involucrados también en la gestión de los recursos hídricos ahí en la cuenca, ¿no? que se vean involucrados también para justamente recoger aportes a esta propuesta, ¿no? Se quiere recoger aportes de la realidad nacional, de todas las juntas de usuarios de costa, juntas de usuarios de sierra, juntas de usuarios de selva, para que sean plasmadas en esta propuesta normativa, ¿no? Así es. Ahora, usted dice que van a plasmar este proyecto, ¿no? Esa es la intención, pero ¿cuál es la realidad, ingeniero, ahora de las juntas de usuarios en todo el país? ¿Cuál es la realidad que viven actualmente? Bueno, la realidad, si hablamos un tema como indicamos de los procesos electorales, nos ha costado el tema, de poder renovar a los consejos directivos. Ya se tiene 113 consejos directivos renovados de las juntas a nivel de junta de usuarios. Todavía hay unas 13 juntas de usuarios que no renuevan a sus consejos directivos, ¿no? Justamente por el tema del quórum, por el tema también del proceso el fenómeno que tuvimos, ¿no? en el año pasado, el fenómeno del niño costero, que muchas infraestructuras hidráulicas de los canales principales de las juntas de usuarios han sido afectadas por este fenómeno niño costero, ¿no? Y está en una etapa de reconstrucción, ¿no? Y generalmente en la costa norte, ¿no? Justo están en este proceso de reconstrucción de sus bocatomas, canales, ¿no? A nivel de la fuente, a nivel de las fuentes naturales, ¿no? Las realidades de las juntas de usuarios a nivel nacional son totalmente diferentes, ¿no? En la costa norte tenemos juntas de usuarios bastante grandes, ¿no? Que manejan infraestructura bastante grandes, ¿no? Tienen canales revestidos y su recaudación por tarifa de uso son bastante elevadas, ¿no? Y que con eso hacen la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, ¿no? Y las realidades de la sierra, tenemos juntas de usuarios no muy bien establecidas, generalmente cuentan solo con el consejo directivo y algún personal técnico de apoyo, ¿no? No realizan sus labores de operación, mantenimiento y desarrollo, ¿no? Por eso esta propuesta normativa reconoce justamente esas diferentes realidades y las plasma, ¿no? Para no a todas las juntas de usuarios tratarlas por igual, ¿no? Hay que diferenciarlas al momento de pedir los documentos técnicos, instrumentos técnicos, ¿no? Las exigencias un poco varían en ese sentido. O sea, va a haber una diferenciación en cuanto al tema de ¿qué tan grande se compone la junta de usuarios? ¿Cuáles son los requisitos que se le van a pedir? Por ejemplo, a junta de usuarios que cuentan con mayor infraestructura hidráulica, le cito el valle, por ejemplo, de la junta de usuarios del Valle de San Lorenzo, ¿no? Por ejemplo, ahí ¿qué requisitos se van a pedir, ingeniero? Por ejemplo, ¿no? En la junta de Valles de San Lorenzo, que es una junta bastante grande, tiene infraestructura hidráulica compleja, ¿no? Se le va a exigir todos los instrumentos técnicos que ellos tienen que presentar, ¿no? Sus planes de operación, mantenimiento, desarrollo de infraestructura hidráulica, plan multianual de inversiones, inventario de la infraestructura hidráulica, ¿no? Sus planes de operación y mantenimiento también de su misma infraestructura hidráulica que ellos cuentan, ¿no? O sea, todos los instrumentos técnicos se les va a exigir al 100%, ¿no? A diferencia de las juntas de usuarios de sierra, que generalmente no recaudan mucho dinero en lo que son tarifas, ¿no? Generalmente lo que recaudan ellos de tarifa es para la gestión administrativa y no para hacer una operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, ¿no? En sierra la operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica generalmente están concentrados a nivel de comités de usuarios, ¿no? Los mismos usuarios a través de faenas hacen los mantenimientos de su propia infraestructura hidráulica, ¿no? Lo contrario de la costa, ¿no? En la costa sí se recauda tarifa para que puedan contratar personal, maquinaria, para poder realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, ¿no? Ahora, ingeniero, usted ha tocado un tema sumamente importante que me gustaría detenerme un poquito, ¿no? Ha manifestado que sí ha habido, pues, un gran daño para la infraestructura hidráulica en zonas como Piura, por ejemplo, a raíz del fenómeno del Niño, ¿no? ¿Nos podría dar un poquito más de información de cuánto ha afectado este fenómeno la infraestructura hidráulica de los valles y sobre todo de la Junta de Usuarios
y cuánto daño también podría ocasionar, porque ya hay voces que dicen que podría afectar un nuevo fenómeno del Niño a Piura posiblemente el próximo año, ¿no? ¿Cuál es el riesgo y qué consecuencias ha traído el del año pasado para que nos pueda ilustrar un poquito sobre ese tema? Bueno, así de manera general, este fenómeno del niño costero generalmente ha afectado a las estructuras de captación, ¿no? Que son las bocatomas y los canales principales. Eso, el daño, lo que ha contribuido a estas juntas de usuarios, el daño que ha ocasionado es que las juntas no puedan captar, digamos, adecuadamente el agua para poder distribuir a sus usuarios, ¿no? Y lo que se ha hecho, se ha destinado generalmente los dineros de tarifa que estaban para otras actividades, se han priorizado, ¿no?, para hacer las actividades de mejoramiento en estas estructuras que han sido dañadas por el fenómeno del niño costero, ¿no? Pero el Ministerio de Agricultura viene trabajando, ¿no?, con el tema de la reconstrucción, ¿no?, que va avanzando, ya se tienen las fichas técnicas. Yo creo que son datos un poquito más, las estadísticas no las manejamos, pero lo maneja el MINAGRI a través de una dirección de la Autoridad Nacional de Agua, que están haciendo las coordinaciones para poder realizar los trabajos en esta reconstrucción, ¿no? Pero sí afecta, digamos, este fenómeno del niño costero ha afectado principalmente a las estructuras de captación a nivel de la fuente natural de las juntas de usuarios, ¿no? Y también la distribución de agua del mismo, ¿no? Porque han habido pues localidades y provincias que se han quedado casi sin agua. Incluso ahora hay localidades que todavía no terminan de almacenarse con este recurso hídrico tan importante para el crecimiento de un distrito y también de toda una localidad. Claro, efectivamente, ¿no? Al dañarse las estructuras de captación, no permite que se puedan captar el recurso hídrico para poder distribuir a los usuarios, ¿no? Lo que genera una problemática en estos usuarios que quieren ese recurso hídrico justamente para poder regar sus cultivos, ¿no?, para poder realizar sus actividades productivas, ¿no? Así es. Para no alejarnos mucho del tema, ingeniero, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado precisamente para fortalecer a estas organizaciones de juntas de usuarios? Usted mencionaba que hay muchas discrepancias o quizá han habido algunas discrepancias dentro de esta junta de usuarios y para eso es necesario la intervención del Estado, ¿no?, como ente regulador, sin tratar tampoco de penetrar por completo esta organización del agua. Pero ¿cuál, a su punto de vista, debe ser el rol que tiene que cumplir el Estado, el gobierno central, para fortalecer aún más a las organizaciones de agua y a la Junta de Usuarios del Perú? Claro, en este sentido, como estábamos mencionando, las juntas de usuarios, ¿no?, administran una infraestructura hidráulica pública, ¿no?, administran un recurso público que es la tarifa de uso de agua que ellos cobran, ¿no?, justamente para realizar la operación y mantenimiento de esta infraestructura hidráulica pública, ¿no?, brindan un servicio público de suministro de agua hacia sus usuarios, ¿no? Por eso se hace necesario fortalecerlos para que puedan realizar eficientemente esta labor. ¿Y cómo se fortalece a las organizaciones?, ¿no? En esta propuesta normativa se está proponiendo, ¿no?, un programa de fortalecimiento a las organizaciones de usuarios de agua, ¿no?, vinculado al Plan Nacional Anual que el Ministerio de Agricultura y Riego debe aprobar para poder articular las acciones de asistencia técnica que se desarrolle hacia los usuarios, ¿no? ¿Y en qué generalmente consiste a nivel de ANA?, ¿no? Justamente hablábamos de instrumentos técnicos que deben tener estas juntas de usuarios, ¿no? Es elaborar los manuales o los instructivos de cómo estas juntas deben realizar estos instrumentos técnicos, ir directamente y capacitarlos, indicarlos, ¿no?, o enseñarles cómo realizar esos instrumentos técnicos, ¿no?, su plan de operación, mantenimiento, inventario de infraestructura, que son instrumentos técnicos importantes justamente para que estas juntas puedan realizar un buen y eficiente servicio de suministro de agua hacia sus usuarios, ¿no? Entonces, el tema de fortalecimiento va a fortalecer sus capacidades, tanto técnicas como administrativas, de estas juntas de usuarios, ¿no? ¿Y quiénes son los que llevan o que trasladan esos conocimientos? Si nos podría detallar, ingeniero. A través de la Autoridad Nacional del Agua, justamente la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, en el área que yo trabajo, ¿no?, en donde me desempeño, tiene el área la unidad, ¿no?, de capacitación y asesoramiento, ¿no? Esta unidad de capacitación y asesoramiento justamente está centrada en poder realizar estos planes de fortalecimiento a través de nuestras administraciones locales de agua, ¿no? A nivel nacional, como te indicaba, tenemos 71 administraciones locales de agua.
que cubren todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, a través de los profesionales de las diferentes administraciones locales de agua, se realizan talleres de capacitación, de fortalecimiento a estas juntas de usuarios para que cumplan bien su rol de operador de infraestructura hidráulica, ¿no? Es decir, enseñarles cómo elaborar instrumentos técnicos, cómo realizar sus programas de distribución de agua, cómo elaborar su inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Esa es la función que cumple el ente rector, ¿no? Y también, como te indica, con este programa de fortalecimiento se pretende articular con otros organismos del MINAGRI, ¿no? Para realizar, digamos, un fortalecimiento en conjunto, ¿no? Como es Agrorural, como es el PCI, ¿no? Como es Agroideas, ¿no? Y todas estas diferentes instancias, con este programa de fortalecimiento, pretende que todo esto quede articulado y se cierre el círculo, ¿no? Es decir, un trabajo conjunto con el objetivo de fortalecer a esas organizaciones de agua. Así es, un trabajo conjunto, porque si bien tenemos que el servicio de suministro de agua es clave para el desarrollo de sus actividades, pero también viene el tema ya de las mismas actividades de la producción agrícola, que se necesita el SENASA, para el tema de lo que son plagas, se necesita el INIA para el tema de lo que son semillas, ¿no? Agrorural en el tema de lo que es el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, el PCI para el mejoramiento de la tecnificación del riego, ¿no? O sea, necesitamos trabajar conjuntamente para fortalecer a las juntas de usuarios y también a sus usuarios, ¿no? Lo que ellos quieren, una vez que tienen ya el recurso hídrico en sus campos, logran cultivar, también llevar un buen desarrollo de sus cultivos y sobre todo obtener mercados para esos cultivos, ¿no? Por eso se pretende articular todas estas acciones a través del Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Así, sobre desarrollo de cultivo y también otros temas, los objetivos finales de este proyecto, vamos a conversar o a seguir conversando con el ingeniero Dani Espinosa. Y estamos conversando en exclusiva con el ingeniero Dani Espinosa, él es coordinador del área de capacitación y asesoramiento a las organizaciones de usuarios del agua del ANA, ¿no? Estamos tocando este tema de la consulta pública, el proyecto de ley para fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua, y nos detuvimos un momento, ingeniero, en el tema del rol fiscalizador que tiene que ejercer precisamente el ANA para que la Junta de Usuarios pueda seguir avanzando, puedan seguir desarrollándose, puedan tener una mejor capacitación y una mejor administración también en lo que se requiere al uso de fondos para mejorar la infraestructura hidráulica. ¿Cuál es el rol, ingeniero, que tiene que tener precisamente la ANA en ese papel fiscalizador que hace con la Junta de Usuarios? Claro, ¿no? La norma ya, la ley, como tiene que la ley 30157, ley de las organizaciones de usuarios de agua, ya planteaba, ¿no? Ya establecía que la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Tenía el rol justamente de supervisar, fiscalizar a las juntas de usuarios. Esta nueva propuesta de reglamento, proyecto de ley, también recoge lo mismo, ¿no? Para que la Autoridad Nacional del Agua realice la supervisión, fiscalización, ¿no? Y sanción a las juntas de usuarios, justamente en sus temas de plan de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica, recaudación de la tarifa, transferencia de la retribución económica, ¿no? En este proyecto de ley justamente busca reforzar este accionar de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Para que estas juntas de usuarios que manejan, ¿no?, una tarifa de uso de agua, que es un recurso público, lo destinen exclusivamente a la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, ¿no? Ese es el objetivo principal, asegurar la operación, mantenimiento de la infraestructura para que estas juntas realicen un eficiente servicio de suministro de agua hacia los usuarios, ¿no? Ese es el objetivo o una finalidad que persigue esta ley, ¿no? Así es, ingeniero. Y bueno, para tocar también ese tema me quiero detener un poquito en el tema de las sanciones, ¿no? Usted sabe que por la coyuntura que estamos viviendo de crisis judicial, no sorprendería en este caso que también dentro de la Junta de Usuarios pues podría haber un acto incorrecto, si se quiere llamar así. En ese caso, si alguno de los dirigentes no cumple con destinar los fondos exclusivamente, como usted lo ha dicho, para el tema de infraestructura hidráulica, mantenimiento de los canales también, ¿cuáles son las sanciones que se le van a imponer desde el ANA? Bueno, las sanciones ya actualmente están establecidas a la Junta de Usuarios, ¿no? Esa también es una novedad en este proyecto de ley, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Actualmente nuestras autoridades administrativas del agua, que son las entidades encargadas, ¿no?, de sancionar a estas juntas de usuarios que no cumplen
a las disposiciones establecidas en la normatividad vigente, ¿no? Se les sanciona y lo que hacen es pagan estas sanciones con el dinero de la tarifa, ¿no? Cuando no es la finalidad o no es esa finalidad de esta tarifa, justamente pagar las sanciones, ¿no? Entonces, este proyecto de ley está proponiendo que si la Autoridad Nacional del Agua sanciona a una junta de usuarios o a una comisión de usuarios, ¿no?, por incumplimiento o por malos manejos, ¿no?, o por no cumplir con las funciones que están establecidas, entonces le dice, ¿sabes qué? La multa o la sanción no lo vas a pagar con tarifa de agua, ¿no? Se prohíbe ya el pago de las sanciones con el dinero de la tarifa, que ese dinero de la tarifa debe ser destinado exclusivamente a la operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que han habido casos en los que se ha sancionado a algunos dirigentes o a alguna junta de usuarios y estas, en lugar de pagar esta multa con sus propios recursos, lo que han hecho es coger dinero de los fondos destinados para infraestructura hidráulica. ¿Es lo que ha pasado en algunos casos? Sí, es, en algunos casos sí, casi en la mayoría, ¿no? Cogen el dinero de la tarifa para justamente pagar las multas o sanciones que les impone la Autoridad Nacional del Agua, lo cual no es correcto, ¿no? Claro, porque entonces, de acuerdo a lo establecido, o sea, las tarifas son destinadas exclusivamente a la operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica y no se puede desviar esos fondos a otros fines que no sean los que están establecidos en la normatividad vigente, ¿no? Así, sanciones solamente como especificarles que no pueden tocar dinero en los fondos o también sanciones de retiro de la Junta de Usuarios, es lo que plantea este proyecto, si nos podría especificar, por favor. Bueno, eso se van ya a establecer en el reglamento, pero sí, ¿no? Lo que sí prevé es que si se retira se dicta medidas complementarias, ¿no?, de retiro de un directivo, ¿no?, o la asamblea general de la Junta de Usuarios o de las comisiones de usuarios, ¿no?, deciden retirar a los directivos, también se plantean disposiciones para asegurar la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, ¿no? Se autoriza, este proyecto de ley está previendo autorizar a la Autoridad Nacional del Agua de dictar medidas para garantizar justamente la operación, mantenimiento y que no se pueda, digamos, desvirtuar o no se pueda dejar de suministrar de agua a los usuarios, ¿no? Dicta esas medidas complementarias, ¿no? Digamos, le da esas facilidades o esas facultades a la Autoridad Nacional del Agua de poder tomar estas disposiciones, que no, ¿no? se tenían antes, me parece. No se tenían antes, ¿no? Se están planteando en este nuevo proyecto de ley. ¿Qué otras novedades encontramos en este proyecto de ley, ingeniero? Aparte del tema nos ha explicado bien el tema de que ahora van a tener las facultades del ANA de poder sancionar, pero ¿qué otras novedades aparte de esas incluye este proyecto de ley que están desarrollando y que están incentivando precisamente? En la aplicación de la ley 30157 que actualmente está vigente, la ley de las organizaciones de usuarios de agua, se tenía problemática con la SUNAR al momento de inscribir, o las juntas de usuarios para inscribir a sus consejos directivos electos, ¿no? Algunos registradores de la SUNAR les aplicaban normatividad general, ¿no?, que está en el Código Civil, en el libro, ¿no?, en sus propios reglamentos de la SUNAR, cuando estas organizaciones son organizaciones especiales, ¿no? ¿Y por qué son organizaciones especiales? Porque estas organizaciones administran un recurso público, administran la tarifa, administran la infraestructura hidráulica y brindan un servicio público de suministro de agua, ¿no? Entonces, al ser organizaciones especiales o asociaciones especiales, este proyecto de ley está planteando justamente crear un libro, ¿no?, de organizaciones de usuarios de agua en el registro o en el registro público, ¿no?, es decir, en la SUNAR, lo que no existía anteriormente, justamente para evitar, ¿no?, que se les aplique normatividad que se les aplica al común de las asociaciones civiles, ¿no? Para diferenciarlas de las asociaciones civiles comunes, ¿no?, se está considerando crear un libro de organizaciones de usuarios de agua en la SUNAR. Esa es una de las
novedades que se están incorporando en este proyecto de ley. Así es. Entonces este libro de organizaciones de usuarios es especial, nos está diciendo, porque es dinero de fondo público, a diferencia de otras organizaciones o otros gremios sindicales que existen en el país. Claro, no, justamente se está viendo que estas organizaciones de usuarios son personas jurídicas especiales, no lo podemos, digamos, tratar como si fueran clubes deportivos, ¿no? ONGs, ¿no? Que ellos sí se inscriben en el libro de asociaciones, ¿no? Por eso se está planteando crear un libro de organizaciones de usuarios de agua, ¿no? Por ser organismos o personas jurídicas especiales al manejar recursos públicos. Así es, ingeniero. Para ir finalizando, vamos a ver el tema de cuál es el objetivo final, ¿no? Y qué otros elementos o qué otras novedades se podrían también incentivar a futuro. Ya no con esta ley de fortalecer, sino podemos citarlo de aquí quizá algún tiempo. ¿Qué otras normativas podrían ir sumándose a esta ley para fortalecer las organizaciones de usuarios del agua a futuro? En su opinión, por favor. Bueno, nosotros como Autoridad Nacional del Agua, dentro del marco normativo vigente, justamente tenemos el tema de implementar esta ley de las organizaciones de usuarios de agua, ¿no? A futuro, como Autoridad Nacional del Agua, yo creo que una vez que salga este proyecto de ley ya viene la reglamentación, ¿no? Que eso es lo que se tendría que trabajar inmediatamente, ¿no? Todo lo que está establecido acá, llevarlo a reglamento, llevarlo a un nivel mucho ya más fino, ¿no? Generalmente en la ley se pone consideraciones a niveles generales y en los reglamentos en el reglamento específico, en la norma, en el dispositivo que reglamente esta ley, ya se pondrán las consideraciones o las letras más pequeñas respecto a los temas ya de cómo fortalecer, cómo va a ser el actuar del Estado, cuáles van a ser las sanciones a estas organizaciones, ¿no? Se van a sancionar a los directivos, ¿no? Todos esos temas que están en letras pequeñas ya se van a considerar a nivel de reglamento, ¿no? Y a nivel también como Minagri, y el Minagri ya tiene su política trabajada, ¿no? Ya tiene un plan nacional, inclusive lo ha expuesto el ministro ante el día 13 de julio, sobre todo su política nacional agraria que está trabajando el Minagri en bastante reforma, ¿no? O sea, el tema del agro es bastante amplio, bastante complicado, ¿no? Y lo que le compete actualmente o lo que la legislación vigente le da a la Autoridad Nacional del Agua respecto a este tema justamente es supervisar que se ejecuten los planes de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica para asegurar el servicio de suministro de agua, también para asegurar que las infraestructuras hidráulicas no se deterioren, ¿no? El dinero que es utilizado o que es recaudado de la tarifa sea destinada exclusivamente a la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, ¿no? Otro punto también, antes de culminar, se está planteando, ¿no? También elaborar un plan o incorporar, ¿no? Se está proponiendo incorporar lo que es el plan de cultivo y riego, ¿no? Que es un instrumento de la planificación de la campaña agrícola en las áreas de las juntas de usuarios, ¿no? Que es un instrumento de planificación importante, ¿no? Que se ha perdido, que en muchas juntas de usuarios ya no se utilizan, porque cuando sale la ley de recursos hídricos se deroga todos los dispositivos legales anteriores a esta ley de recursos hídricos, y uno de ellos es justamente el plan de cultivo y riego que fue aprobado mediante un decreto supremo del año 2005, ¿no? O sea, coméntenos un poquito en qué consiste fundamentalmente este plan de cultivo y riego, que como usted dice es muy importante para el tema también del agro en nuestro país. Claro, ¿no? El plan de cultivo y riego es la planificación, ¿no? De los cultivos a nivel de las juntas de usuarios, ¿no? En este plan de cultivo y riego, ya cuando se reglamente, se van a establecer cuáles son las responsabilidades de cada actor del Estado para elaborar este plan de cultivo y riego, ¿no? Ve el tema a nivel nacional de cuánto es la producción, el área o producción agrícola que se estimaría producir en una campaña agrícola, y también ve el tema de demanda de agua, ¿no? A nosotros como Autoridad Nacional del Agua, poco por los temas que se manejan en los balances de los recursos hídricos, nos interesa la demanda de agua, ¿no? Tenemos la planificación de los cultivos a nivel de junta, cada cultivo, ¿no? Tiene su dotación de agua específica o tiene su demanda de agua específica, y se calcula cuál es la demanda de agua
a nivel de esta junta de usuarios, ¿no? Que nos sirve justamente para realizar los planes de aprovechamiento hídrico, ¿no? Para realizar los balances hídricos, para establecer si es que lo que van a sembrar va a ser satisfecho las necesidades de los recursos hídricos, ¿no? O va a haber un déficit, digamos, hídrico, ¿no? Y se hacen los ajustes necesarios, ¿no? Y también en lo que es el plan de cultivo, pues, se recopilará a nivel nacional todos los planes de cultivos de todas las juntas de usuarios para hacer un balance general y saber los volúmenes de producción a nivel nacional y sobre todo evitar la sobreproducción, ¿no? Que eso es lo que ha venido sucediendo justamente el año pasado con el tema de la papa, ¿no? No producir mucho más de lo que la demanda nacional requiere, ¿no? Eso va a permitir hacer este plan, digamos, cuando se establezca responsabilidades ya en este plan de cultivo y riego, ¿no? Así es, ingeniero. Bien, entonces tenemos hasta el 31 de agosto próximo para alcanzar cualquier tipo de consulta o consideración de la Junta de Usuarios. ¿Es así? No, claro, ¿no? Yo creo que ya ya se han notificado a las juntas de usuarios esta propuesta de normativas y que las juntas tienen hasta el 31 para poder realizar sus aportes respectivos a esta propuesta de normativa, y también en los talleres que se van a realizar del 1 a 7 se van a consolidar justamente esos aportes, ¿no? Y nosotros como Autoridad Nacional del Agua tenemos un plazo de hasta el 15 consolidar todas estos aportes, comentarios, sugerencias que se hagan al proyecto de ley. ¿Usted ha viajado a alguna región para reunirse con algunos dirigentes de Junta de Usuarios? ¿Le han expresado sus precisiones o todavía no se ha dado ese caso? No, vamos a participar recién en los talleres macrorregionales a partir de la primera semana de septiembre, ¿no? Bien. Profesionales de la Autoridad Nacional del Agua van a ir a acompañar a los profesionales de los órganos desconcentrados en esos talleres de ejecución, ¿no? Y también esta propuesta de normativa se ha subido a la página web de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Se encuentra publicada en la página web de la Autoridad Nacional del Agua. También a través de esta página web, los ciudadanos, ¿no?, involucrados, ¿no?, en la gestión de los recursos hídricos, ¿no?, la sociedad civil, empresas, todos pueden hacer sus aportes respectivos a través de la página web de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Así es, ingeniero. Entonces vamos a ver entonces en qué finalmente termina. Lo que sea positivo es que este proyecto pues finalmente sea aprobado para fortalecer a las organizaciones de usuario de agua. Yo le agradezco mucho por habernos conseguido esa entrevista muy temprano aquí en Amanecer en el Campo. Ingeniero Dani Espinosa, coordinador del área de capacitación y asesoramiento a las organizaciones de usuarios del agua de Lana. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ya, muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación, y invitar a todos los usuarios, ¿no?, del Valle de San Lorenzo y valles a nivel nacional para que puedan hacer sus aportes y pueda salir pues un proyecto de ley, una ley que recoja la realidad de todas las organizaciones, ¿no? Estamos en la oportunidad, ¿no? Se ha puesto a consulta este proyecto de ley, así que esperamos los aportes de todos los usuarios a nivel nacional, ¿no? Amanecer en el Campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo.